Los primeros rayos del amanecer apenas se filtraban a través de las hierbas doradas de las llanuras del Serengeti. El cielo pasaba de un morado profundo a naranja y luego a un amarillo pálido, proyectando una luz suave sobre el paisaje salvaje. A la sombra de un árbol de acacia, una familia de leones comenzaba a despertar lentamente tras una larga noche. Este grupo no era grande, con solo 8 miembros, un macho adulto grande con una melena negra como el carbón, 2 hembras adultas y 5 cachorros de diferentes edades. Entre estos cachorros, Diego, el más pequeño, destacaba por su tamaño inusualmente reducido. Nacido débil, el cuerpo de Diego era solo 2/3 del tamaño de sus hermanos de camada. Su pelaje no era brillante y lustroso como el de sus hermanos, sino áspero y sin vitalidad. Sin embargo, los ojos de Diego tenían algo especial, una chispa rara de determinación, poco común en una criatura tan pequeña. Mientras los otros cachorros jugaban, persiguiéndose y luchando entre sí bajo la luz del amanecer, Diego se mantenía solo al borde del grupo. Observaba con un anhelo evidente, su pequeño cuerpo temblando ligeramente cada vez que resonaban las risas de sus hermanos. Diego dio un paso adelante, pero se detuvo, como si una barrera invisible lo separara de ese mundo alegre. No era que Diego no quisiera unirse, lo deseaba más que nada, pero un fuerte instinto de autoprotección y el miedo a ser lastimado lo frenaban. En las raras ocasiones en que Diego reunía el valor para acercarse al grupo, normalmente era rechazado o ignorado. Los hermanos más fuertes y rápidos lo veían como una molestia, un débil no digno de jugar con ellos. Incluso el macho adulto, su padre, rara vez miraba en dirección a Diego. Cuando pasaba tiempo con el grupo, dejaba que los cachorros más fuertes treparan por su melena, mientras Diego solo podía observar desde lejos con ojos llenos de anhelo. La situación de Diego empeoraba durante la hora de comer. Cuando la madre regresaba de cazar con el estómago lleno de leche, los cachorros se abalanzaban, compitiendo por la mejor posición. En esta feroz competencia, Diego siempre era el perdedor. En las raras ocasiones en que lograba encontrar un lugar para amamantar, a menudo era empujado por los fuertes codazos de sus hermanos. Día tras día, semana tras semana, la falta de nutrición debilitaba cada vez más a Diego, creando un ciclo vicioso y aterrador. Una mañana, el grupo despertó y comenzó a moverse hacia un nuevo territorio de caza. Las llanuras entraban en la temporada seca, con agua y presas cada vez más escasas. El macho adulto lideraba el camino, seguido por las 2 hembras y los 4 cachorros sanos. Diego, como siempre, fue el último en partir, sus patas cortas esforzándose al máximo para seguir el paso largo del grupo. Al principio, Diego mantenía contacto visual con su familia. Pero cuando una repentina lluvia torrencial cayó, comenzó a tener problemas. El aguacero difuminó todo, oscureciendo su visión y borrando las huellas en el suelo. Diego intentó llamar al grupo, pero sus débiles gritos fueron ahogados por el sonido de la lluvia. Cuando la lluvia cesó, Diego se dio cuenta con horror de que había sido dejado atrás. No había señales del grupo, ni respuestas a sus llamadas. Por primera vez en su vida, Diego estaba completamente solo. El miedo inicial dio paso rápidamente al instinto de supervivencia. Aunque débil, Diego seguía siendo un león, y la sangre de depredadores ápice corría por sus venas. Respiró hondo, intentando captar el olor familiar de su grupo. Una chispa de esperanza brilló cuando Diego detectó el tenue aroma de su familia dirigiéndose hacia el norte. Sin dudarlo, comenzó su viaje para alcanzarlos. El viaje de Diego fue una batalla implacable contra el tiempo y las adversidades. Su pequeño cuerpo no estaba diseñado para soportar tales desafíos. Cada paso requería esfuerzo. Cada colina parecía una montaña. El hambre y la sed pronto se convirtieron en compañeros no deseados. Pero no se detuvo. Nunca. En su mente solo había una imagen, su familia, donde pertenecía, lo aceptaran o no. El primer día pasó sin ninguna señal del grupo. Diego encontró un pequeño charco para beber, pero nada para comer. En su primera noche solo, se acurrucó bajo un arbusto, temblando de miedo y soledad.
Los gritos de las hienas resonaban en la oscuridad, recordándole los peligros al acecho. Diego no podía dormir, con los ojos bien abiertos y alerta, las orejas atentas a cada sonido. El amanecer del segundo día trajo una frágil esperanza. Siguiendo el tenue olor, Diego continuó su viaje, pero entonces ocurrió un desastre. Mientras cruzaba un área de rocas dentadas, Diego resbaló y cayó en una pequeña quebrada. Un dolor agudo recorrió su espina dorsal al golpear las rocas con fuerza. Diego intentó levantarse, pero descubrió que sus patas traseras ya no funcionaban normalmente. Su columna había sido lesionada. Para la mayoría de las criaturas salvajes, una lesión así significaría una sentencia de muerte. Pero no para Diego. Se negó a rendirse ante el destino. Con una fuerza de voluntad extraordinaria, aprendió a arrastrar su cuerpo inferior, usando sus fuertes patas delanteras para impulsarse hacia adelante. El progreso era más lento, más doloroso, pero Diego continuó. El tercer día fue una batalla contra el calor abrasador. El sol africano vertía implacablemente rayos ardientes sobre la sabana sin sombra para refugiarse. La lengua de Diego colgaba en un intento desesperado de enfriar su cuerpo. No encontró agua, ni comida. Cada metro de terreno que arrastraba era una pequeña victoria, una afirmación de su voluntad de vivir. A última hora de la tarde del cuarto día, surgió una nueva amenaza. Un leopardo había avistado a Diego. Sus ojos amarillos evaluaban fríamente a esta presa potencial. Diego sabía que no tenía posibilidad de escapar o luchar. Enfrentó al depredador no con miedo, sino con aceptación. Si este era el fin, lo enfrentaría con valentía. Pero el destino tenía otros planes para Diego. Cuando el leopardo se preparaba para atacar, una manada de hipopótamos cercana detectó al depredador. Con su instinto protector territorial, cargaron contra el leopardo, obligándolo a huir. Diego había sido salvado, no por fuerza o velocidad, sino por pura suerte. En la cuarta noche, exhausto y con dolor, Diego continuó moviéndose. El olor del grupo se hacía más fuerte, impulsándolo a seguir. Bajo la luz de la luna, arrastró su cuerpo maltrecho a través de los campos de hierba. Cada metro era un triunfo, cada dolor un recordatorio de que aún estaba vivo. El amanecer del quinto día trajo un descubrimiento que lo cambió todo. Al subir una pequeña colina, Diego vio a su grupo abajo. Habían parado junto a un lago, descansando a la sombra de los árboles. El corazón de Diego latía con alegría y alivio. Con renovada energía, comenzó su descenso hacia su familia. Pero su alegría se hizo añicos rápidamente. Al acercarse al grupo, no fue recibido como esperaba. En cambio, uno de los cachorros más grandes lo embistió, derribándolo al suelo. El golpe fue tan fuerte que Diego vio estrellas. Mientras intentaba levantarse, los otros se unieron, convirtiendo a Diego en una forma cruel de entretenimiento. Afortunadamente, la madre de Diego finalmente reconoció que su cachorro estaba siendo atacado. Con un gruñido de advertencia, obligó a los agresores a detenerse. Pero cuando Diego se acercó para amamantar, ella se dio la vuelta, negándose a alimentar a su cría discapacitada. En el duro mundo de los leones, los individuos débiles no eran bienvenidos. Los recursos preciosos como la leche estaban reservados para los cachorros que podían sobrevivir y convertirse en miembros fuertes del grupo. Rechazado, Diego se retiró a un rincón, observando a su familia desde la distancia. Seguía sin ser aceptado, seguía siendo un extraño. Pero al menos ya no estaba solo en la vasta sabana. Estaba cerca del grupo, y para Diego, eso era suficiente, al menos por ahora. Los días siguientes transcurrieron en un estado extraño. A Diego se le permitía quedarse cerca del grupo, pero no era realmente parte de él. Encontraba su propia comida y agua, dormía al borde del grupo y siempre mantenía una distancia segura de los cachorros más agresivos. Sin embargo, aprendió a adaptarse. Su discapacidad, que inicialmente parecía una maldición, se había convertido en parte de él.
Diego aprendió a moverse más eficientemente con sus patas delanteras, desarrollando una fuerza notable en su parte superior del cuerpo. Una semana después de reunirse con el grupo, ocurrió un desastre. Mientras el grupo se movía hacia un nuevo terreno de caza, se encontraron con un gran grupo de hienas. Normalmente, las hienas no se atreverían a atacar a un grupo de leones, pero este grupo estaba particularmente hambriento y desesperado. Decidieron probar suerte. En el caos de la confrontación, Diego fue separado del grupo. Reconociendo un objetivo débil, 3 hienas comenzaron a rodearlo. Diego se agachó, su pelaje erizado, intentando parecer más grande de lo que era. Pero tanto las hienas como Diego sabían que esta era una batalla desigual. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban siendo observados. Javier Morales, un biólogo que trabajaba en la reserva, había estado observando la situación desde su jeep a poca distancia. Había estado siguiendo a este grupo durante meses y estaba particularmente interesado en Diego, el cachorro discapacitado pero extraordinariamente determinado. Javier tenía un rifle tranquilizante y podía intervenir. Sabía que un solo disparo sería suficiente para ahuyentar a la manada de hienas. Su mano ya sostenía el arma, con el dedo en el gatillo, pero luego se detuvo. En la naturaleza, la intervención humana a menudo hace más daño que bien. La naturaleza tiene sus propias leyes, crueles pero necesarias. Además, Javier había sido testigo de la extraordinaria resiliencia de Diego. Si algún león podía superar esta situación, sería Diego, así que Javier decidió solo observar. No intervendría a menos que fuera absolutamente necesario. Fue una decisión difícil, pero creía que era la correcta. Mientras tanto, Diego estaba encontrando una salida a la situación peligrosa. Aunque discapacitado, no era una presa fácil. Cuando la primera hiena se abalanzó, Diego se inclinó hacia un lado y lanzó un zarpazo con su poderosa pata delantera. Las garras afiladas dejaron una larga herida en el rostro del atacante. La segunda y tercera hiena fueron más cautelosas, comenzando a moverse en círculo, buscando debilidades. En un momento sutil, Diego notó su posición cerca de una pequeña grieta en las rocas. Un refugio potencial en el que solo un animal pequeño como él podía caber. Con un esfuerzo desesperado, se lanzó hacia la grieta, arrastrando su cuerpo inferior más rápido que nunca. Una hiena lo persiguió rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápida. Diego se deslizó en la grieta justo un segundo antes de que los dientes afilados del enemigo se cerraran. Seguro en la pequeña grieta, Diego jadeaba, su corazón latiendo salvajemente. La manada de hienas, enfurecida, aullaba y arañaba afuera, pero no podían alcanzarlo. Lo intentaron durante 1 hora, luego 2, pero finalmente tuvieron que rendirse y buscar una presa más fácil. Javier Morales suspiró aliviado desde la distancia. Sonrió, orgulloso de su decisión de no intervenir. Diego había demostrado una vez más que la resiliencia y la inteligencia podían superar incluso las situaciones aparentemente imposibles. Cuando cayó la noche, Diego salió de su escondite seguro y continuó su viaje para encontrar a su grupo. Su olor aún estaba en el aire, guiándolo hacia el oeste. Con una voluntad de hierro, continuó arrastrando su cuerpo discapacitado por la sabana, sin abandonar nunca la esperanza de reunirse con su familia. Después de 2 días de búsqueda incansable, Diego finalmente descubrió rastros del grupo. Habían parado junto a un pequeño río, una fuente de agua preciosa en la temporada seca. Diego observó desde la distancia, su corazón latiendo con anticipación. El grupo parecía sentado, el macho adulto descansando bajo la copa de un árbol mientras los cachorros jugaban cerca. La madre de Diego estaba bebiendo del río. Pero había un problema. Para alcanzar al grupo, Diego tenía que cruzar el río. Para un león sano, esto sería un obstáculo menor. Pero para Diego, con sus patas traseras que no funcionaban normalmente, esto era un gran desafío. Además, el agua del río no estaba quieta. Diego podía ver criaturas moviéndose bajo la superficie, cocodrilos, depredadores peligrosos.
Mientras Diego consideraba sus opciones, Javier Morales apareció de nuevo. Había estado siguiendo el extraordinario viaje del cachorro de león durante los últimos días. Y ahora observaba desde una distancia segura, preguntándose cómo Diego superaría este obstáculo. Diego se movió a lo largo de la orilla del río, buscando un punto de cruce seguro. Pero el río parecía ancho y peligroso en cada punto. Hizo pequeños llamados, esperando atraer la atención del grupo. Su madre levantó la cabeza, escuchando el llamado de su cachorro. Dejó escapar un gruñido de advertencia, como diciéndole a Diego que se mantuviera alejado del agua. Pero Diego había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Después de todo lo que había pasado, la soledad, el hambre, el dolor y el peligro, un río no podía evitar que se reuniera con su familia. Con una determinación firme, Diego eligió un lugar que parecía el más superficial y comenzó a entrar en el agua. El agua fría empapó inmediatamente su pelaje, haciéndolo temblar. Pero Diego no se detuvo. Usando la extraordinaria fuerza de sus patas delanteras, se impulsó hacia adelante, su cuerpo inferior arrastrado por la corriente. Paso a paso, avanzó, con los ojos nunca apartándose de su objetivo. Al otro lado, a mitad del río, ocurrió un desastre. Un gran cocodrilo escondido bajo la superficie había avistado a Diego. Con un poderoso salto, se lanzó hacia el cachorro de león. En ese momento, la vida de Diego parecía estar a punto de terminar, pero un rugido terrible resonó desde la orilla del río. La madre de Diego, aunque anteriormente había rechazado a su cachorro, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo lo mataban. Con una velocidad asombrosa, se zambulló en el agua, dirigiéndose directamente hacia el cocodrilo. El enfrentamiento fue rápido y feroz. Colmillos y garras afiladas contra las mandíbulas del reptil. El agua salpicó, teñida de rojo con sangre. Cuando la batalla terminó, la leona madre salió victoriosa, aunque ligeramente herida. El cocodrilo había huido, dejando a Diego a salvo. Su madre lo miró de manera extraña, como si viera a su cachorro por primera vez. Tal vez fue la extraordinaria voluntad de Diego lo que cambió su perspectiva. O tal vez, en el fondo, el amor maternal era más fuerte que las duras leyes de la naturaleza. Con la ayuda de su madre, Diego completó el resto del viaje a través del río. Cuando llegó a la otra orilla, estaba exhausto, pero lleno de esperanza. Levantó la vista para ver a todo el grupo observándolo. Ya no había hostilidad en sus ojos, solo sorpresa y quizás un poco de respeto. Diego bebió del río, saciando su intensa sed. Después del largo viaje, el agua era fresca y revitalizante, como una recompensa por todo lo que había soportado. Entonces ocurrió el milagro. Su madre se acostó a su lado, permitiéndole amamantar. Por primera vez en muchos días, Diego probó la dulce y nutritiva leche materna, el líquido precioso que una vez le había sido negado. Desde la distancia, Javier Morales sonrió con satisfacción. Había acertado al no intervenir. La naturaleza, aunque a veces cruel, todavía tiene momentos de compasión y amor, y Diego, el cachorro de león discapacitado pero valiente, había demostrado que la voluntad puede superar todas las adversidades. En los días que siguieron, la posición de Diego en el grupo cambió gradualmente. Ya no era un extraño, ya no era rechazado ni olvidado. Sus hermanos, que alguna vez lo habían acosado, ahora lo dejaban en paz. A veces incluso lo aceptaban en sus juegos, aunque a su manera. Cuando el grupo se movía, ya no dejaban a Diego atrás. Ajustaban su ritmo para adaptarse a él, esperándolo cuando era necesario, y cuando llegaba la hora de comer, Diego ya no tenía que luchar por el último lugar. Tenía su propio lugar, respetado y aceptado. La discapacidad de Diego no desapareció. Nunca correría tan rápido como sus hermanos, nunca cazaría eficientemente, pero había encontrado su propio camino. La extraordinaria fuerza de sus patas delanteras y su voluntad de hierro compensaban sus limitaciones. Y en un grupo de leones, cada miembro tiene su propio papel. Diego podría no ser un buen cazador, pero podía ser un guardián,
protegiendo a los otros cachorros cuando los cazadores estaban fuera. Un mes después de esos eventos, Javier Morales estacionó su jeep a una distancia segura del grupo de leones. A través de binoculares, observó a Diego, ahora más grande y saludable, descansando a la sombra con sus hermanos. El cachorro de león ya no era un extraño, ya no estaba solo. Había encontrado su lugar en el grupo, en la familia, en la vida. Javier sonrió y anotó en su diario. La historia de Diego era un testimonio del poder de la voluntad y la resiliencia. En el duro mundo salvaje donde solo los más fuertes sobreviven, a veces es el espíritu que nunca se rinde el que es el arma más poderosa, pero una pregunta seguía rondando en su mente. Una que había reflexionado muchas noches desde que presenció la lucha de Diego por sobrevivir. ¿Qué habría pasado si Diego no hubiera superado el ataque de las hienas? ¿Habría sido correcta mi decisión de no intervenir? Esta es la pregunta ética que muchos conservacionistas como él enfrentan a diario. La línea entre dejar que la naturaleza siga su curso y la responsabilidad moral de los humanos hacia los animales siempre es frágil. Especialmente en una era en la que los hábitats naturales se están reduciendo cada vez más debido a la actividad humana, ¿qué principios deben guiar las decisiones de intervención? Como científico, ¿debería uno mantener siempre una distancia objetiva? ¿O hay momentos en los que la compasión debe prevalecer sobre el método científico? Mientras el sol comenzaba a ponerse bajo el horizonte, bañando la sabana en una luz dorada brillante, Javier encendió su motor y se alejó lentamente. Sabía que Diego estaría bien. El cachorro de león había demostrado que incluso en la peor adversidad, existe la esperanza, y con suficiente determinación, cualquier obstáculo puede superarse. Pero no todas las historias terminan tan hermosamente. ¿Cuántas vidas se han extinguido silenciosamente sin una segunda oportunidad? ¿Deberíamos intervenir más o menos? ¿Y cómo determinamos ese límite? Mientras el jeep desaparecía en una nube de polvo, Diego levantó la vista, sus ojos encontrándose con el atardecer. En ese momento, parecía haber una comprensión profunda entre el humano y el animal salvaje, un reconocimiento del espíritu de nunca rendirse que ambos compartían. Y en este duro mundo salvaje, a veces eso es lo más importante para la supervivencia y el crecimiento, pero la pregunta permanece como un signo de interrogación suspendido sobre la vasta sabana. ¿Cuándo es necesaria la intervención humana? ¿Y cuándo es simplemente una interferencia con la ley natural? Cuando presenciamos la lucha de una criatura, ¿es la no acción crueldad o respeto por el orden natural? Y en un mundo cada vez más controlado por los humanos, ¿existe aún una naturaleza pura en la que podamos elegir no intervenir?